Llegó el turno de la memoria. Nosotros decimos que la justicia, la memoria, un país sin memoria es un país que no tiene historia. Por eso yo siempre digo que el 2 de abril es una fecha que nos marca como argentinos, pero sobre todo como platenses. Cuando un pueblo deja de confiar en la justicia, se le quita la esperanza de cierta manera. Cuando sabe que hay injusticias, de alguna manera le agarra mucha bronca. Y uno necesita la justicia para seguir adelante, saber que en este caso, como pasó con el 2 de abril, que todas las personas que sufrieron esta trágica inundación pueden tener justicia, pueden vivir en paz, pueden, inclusive las personas que ya no están más con nosotros, pueden descansar en paz. Por eso le damos la bienvenida a Alejandro Albano. Muchas gracias por estar acá de la Asamblea de Inundados de La Plata. Así que muchas gracias, sobre todo en esta fecha tan particular, el haberte acercado. Bueno, muchas gracias. Ayer se conmemoró una nueva fecha, hubo una marcha, una manifestación en Plaza Moreno. Contanos un poco cómo fue esta movida que suelen hacer todos los 2 de abril para justamente que esté en la memoria siempre. La verdad, digamos, en una primera instancia creo que fue una movilización bastante interesante, bastante buena. Hubo varios números artísticos y sobre todo, digamos, me parece que hubo una buena aceptación, digamos, en la calle, ¿no? Estando en la plaza y después la movilización que se hizo hasta Plaza Moreno, pasando por la justicia penal, ¿no? Donde se dio este bochornoso parodia de un juicio del 6 de marzo pasado, ¿no? Que para nosotros humildemente decimos que el 6 de marzo en La Plata se implementó el Día de la Impunidad, porque eso es básicamente lo que pasó ahí. Y bueno, finalizando en Plaza Martín y leyendo el documento consensuado en las distintas asambleas que conforman el espacio de Asamblea de Inundados de La Plata. Así que en una primera instancia, un primer análisis, creería que, digamos, que el objetivo se cumplió. Hubo mucha repercusión en los medios previos y bueno, y seguimos hablando del tema, así que eso es importante, que se siga hablando del tema a 6 años, es importante, creo. No es un día menor y no es una fecha menor, ya que justamente fue el primer 2 de abril después del bochornoso, escandaloso e indignante fallo que hubo del juicio, en donde yo digo que, a ver, la gente, para que la gente sepa, un perejil fue la persona que tuvo que pagar 100 pesos por cada uno de los fallecidos. Yo no lo pondría como un perejil, digamos, fueron, o sea, Lezana, que fue el culpable, digamos, ¿sí? Era director de Defensa Civil en la ciudad de La Plata. El otro que era imputado, que falleció en enero, era director de Defensa Civil. O sea, perejiles no son. Son funcionarios, sí, de segundo nivel que reciben órdenes, ¿sí? Están dentro de una estructura. Por eso, una de las caracterizaciones que hacíamos nosotros, los sobrevivientes del 2 de abril, era decir que es un juicio mordaza. Fue un juicio mordaza. ¿Y por qué le decimos juicio mordaza? Porque nos impidió a nosotros, a los damnificados, a los que participamos dentro del juicio penal, es que todos los distintos testigos que habíamos presentado nosotros, que son profesionales, que tienen mucho conocimiento del tema, seguramente nos hubiera permitido subir las responsabilidades, ir a los responsables políticos que tuvo la inundación. O sea, no nos cansamos de decir que los principales responsables políticos son Scioli y Bruera, y de ahí en más habría que bajar la cadena de responsabilidad que corresponda. Pero ese juicio mordaza, ¿por qué? Porque al hallarlo, al darle la pena máxima, que era esta multa de 12.500 pesos, más la inhabilitación por un año, te imposibilita a vos de hacerle alguna queja o algo. O sea, nos dejaron sin esa imposibilidad, nos dejaron ese debate que se tendría que haber dado, que si uno lo lleva, nos podría
presentar una situación que se hubiera podido dar, como fue la tragedia de Once. Once tuvo 2 instancias. En la primera instancia se llegaba hasta el subsecretario de Transporte, que era Jaime. Claro. Pero ahí, en ese debate, se vio la necesidad de ir más arriba y por eso se llegó a debido. Bueno, nosotros, una de las estrategias era esa. Bueno, evidentemente se armó todo, digamos, la estrategia de Paulini, que nosotros no nos cansamos de decir, es un personaje nefasto que tiene la justicia provincial, nefasto, ¿sí? Así, que no debería estar, y nos extraña que ese trabajo de Paulini haya sido amparado en la gestión anterior, pero también en esta, porque desde el Ministerio Público Fiscal no se hizo nada para objetar el trabajo o la línea de pensamiento de Paulini, que fue extraer un informe que no era una pericia, ¿no? Un informe de la Universidad Nacional de La Plata de lo que pasó en el 2 de abril, extrayendo las partes que le convenía para esta estrategia de, a partir de que fue una lluvia excepcional según su criterio, no importara lo que se hiciera antes, que son las obras, que desde el 2010 se sabía lo que se tenía que hacer, que a partir del 2008 la provincia contrató estudios que tenían un nivel de detalle que lo único que había que hacer era presupuestarlos, que la situación del país era diferente a la actual, había recursos como para poder hacerlo. Hubo una decisión política de no hacerlo. Cuando llegó el 2013 lo que hicieron fue desempolvar esa información que tenían, hacerle unos ajustes que al día de hoy no sabemos qué es lo que hicieron, y son las obras que hoy en día están en curso y a pesar de los anuncios de Vidal y Garro no están terminadas. Claro. Una de las cosas más importantes a resaltar fue el hecho de las obras. Un arroyo del Gato que desbordó, que terminó inundando las compuertas de YPF. Sí, eso, digamos, las compuertas de YPF, digamos, hay que sacarlo, hay que borrarlo de lado, no, eso no tiene nada que ver. No tuvo nada que ver con la inundación. No, nada que ver. Nada que ver. Y el tema... O sea, si querés, digamos, ahí se dio una situación no prevista y sería interesante que en todos los análisis que se están haciendo se vuelva a tener esa hipótesis de trabajo que puede hacer que haya un incendio en la principal industria que tenemos en nuestra región, porque, a ver, hoy anteriormente estaba hablando el concejal Franjul, digamos, hablaba de este convenio de la municipalidad con la universidad, de este plan de riesgo. Ahora, si bien eso es interesante, y si querés después podemos ahondarlo, pero si seguimos poniendo la mirada en que la situación de riesgo es solamente en la ciudad de La Plata, seguimos teniendo una mirada chica. Acá la situación de riesgo, la gestión de riesgo tiene que ser regional, tiene que involucrar a Berisso y Ensenada. La Plata, Berisso y Ensenada se tienen que tratar como un conjunto. ¿Por qué te digo esto? Por la situación de YPF del 2 de abril. Claro, tal cual. Entonces, ¿eso que generó? Que todos los recursos de bomberos y demás estaban en la situación de riesgo. Tenía la planta y al mismo tiempo la ciudad de La Plata se estaba inundando. O sea, esa hipótesis no es que la tenemos que pensar, digamos, es una posible, no, pasó. Digamos, no tenemos que irnos mucho más. Entonces, falta esa visión integrada de región. No tenemos que... Si bien es importante mirar lo que pasa en la ciudad de La Plata, ¿sí? como gestión de lo que es la municipalidad, tenemos que tener una mirada más abierta. O sea, tenemos que mirar más allá y tenemos que basarnos en los hechos. Digamos, sí, convengamos que estamos a prácticamente nada del río y demás. O sea, tenemos que... Es lo mismo que digo yo siempre con las salidas de la ciudad. Vos, si no podés salir por 44, es un cuello de botella, no podés salir por 44... tenés que irte hasta 520 para salir de la ciudad, digo, sí. para el lado de la ruta y demás. Eso es una locura, porque termina sucediendo algo, un 2 de abril o lo que sea, y es imposible. Si a la mañana se termina complicando el hecho de venir por 44, por la 520, los semáforos que no ayudan, las calles que no ayudan son sin salida y demás, vamos a ese punto, terminemos también para el otro lado, que esté el río, que puede haber un desborde, puede haber cualquier cosa. Sí, puede haber una sudestada. Tal cual. Una sudestada te complica aún más la situación. Claro, es una locura y coincido que se tiene que trabajar en conjunto con eso. Recién, antes de empezar la entrevista, charlábamos de los últimos sucesos
de las últimas lluvias, porque a mí me causa mucha gracia cuando dicen es la primer tormenta así tan complicada después del 2 de abril, o esto fue más complicado que el 2 de abril, o esto. Yo doy fe que en la última lluvia, fue últimos días de febrero. 22 de febrero fue la que hubo granizo. Claro, tremenda. En esa específica, a mí me agarró en 11:44. Justo vi la sudestada, justo vi el viento, vi cómo estaban las zonas, justo me pasaron a buscar, entonces iba con la camioneta viendo y que tenías que ir despacio por el oleaje, porque eso entraba a las casas. Era impresionante, como en medio segundo, fue 1 minuto, 2 minutos, el lago hizo ¡fiuc! Y terminabas hasta la rodilla. Ibas para el lado de calle 13 y tenías todo inundado, que había 1 metro de agua y la gente abriendo sus garages con una cosa de madera tapando, viendo que por favor no entran ni las ratas ni entra el agua. O sea, prácticamente rezando. Doblabas por 13 y era como una lluvia normal, no pasaba nada. Ibas 2 cuadras para allá, todo de vuelta lleno de agua. Ibas para Tolosa y parecía que había sido, no sé, estabas en Kosovo. Era una cosa todo lleno de... Claro, el tema principal acá, la ciudad tiene micro declives, o sea, no es una zona totalmente llana. Entonces Claro. eso se da lo que vos comentás. Te doy mi caso particular. En Tolosa, en el 2 de abril, en 7, 524 y 525, que era donde yo vivía antes, 1,10 metros. Media cuadra en 524, entre 6 y 7, a media cuadra de 7, no había agua. Por estos microdeclives que tiene esta zona. Y esto es importante analizarlo. O sea, modelizarlo. Cómo reacciona el terreno con la lluvia. Y esto te permite decirle a los vecinos de las zonas específicamente, bueno, a ver, Tolosa, en tal zona vos estás en una situación de riesgo. Ahora, vos, Tolosa, en otra zona no estás en una situación de riesgo, ¿entendés? O sea, ese sería un sistema de alerta temprana. Por eso como primera instancia, eso sería un sistema de alerta temprana real, o sea, evaluado el terreno, evaluada la condición meteorológica, cómo el agua impacta en el terreno, cómo escurre. Entonces, esa sería la primera situación, definir alertas concretos a quienes le tiene que llegar. La segunda etapa es decirle, bueno, a ver, vos estás en una situación de riesgo, ¿qué es lo que tenés que hacer? ¿Sabemos los platenses qué es lo que tenemos que hacer? No. ¿Sabemos lo que tenemos que hacer o dónde podemos ir en cada una de nuestras regiones donde vivimos nosotros? No, la mayoría no lo sabe. Es inaudito que a 6 años del 2 de abril no sepamos eso. Y muchas veces hemos encontrado respuestas que son inauditas de los responsables de la Secretaría de Gestión de Riesgo, que nos dicen que no pueden publicitar esos lugares seguros, esos senderos seguros, o sea, donde la gente debería ir y donde la gente no debería ir. Y es inaudito que en una ciudad de La Plata donde, por ejemplo, en Chile, hay ciudades que por las alertas del tsunami te dicen, está marcado claramente en el territorio y dice, mira, por acá andá y por acá no vayas. Claro. O sea, es una cuestión, digamos, que se cae de maduro. ¿Entendés? Entonces hay cuestiones que en los discursos son muy lindos, pero después cuando se lo bajamos al territorio, al detalle, a los vecinos, genera que cuando hay una lluvia, la gente se pone nerviosa, le agrega el clic de lo que pasó el 2 de abril. Alejandro, capaz que no tiene nada que ver con esto, pero siempre atrás de todo están los negociados, los negocios, los intereses y demás. Si yo quiero poner en venta mi casa en Tolosa, en La Loma, por ejemplo, no es lo mismo la calle 40 y 17 que la calle 39 y 16 y 17. Calle 39, 16 y 17 se inundó. Calle 40, 16 y 17 no se inundó. Entonces, si yo digo, esta calle es de riesgo, esta calle no es de riesgo, eso también a la hora de vender la casa baja el precio y demás. ¿Puede ser que dentro de todo eso esté metido el negocio inmobiliario y decir, esta zona es de riesgo, esta zona no es de riesgo? Entendemos que sí, y si querés te lo llevo desde otro lado, a una situación real que ha pasado ahora. O sea, primero, te cuento una situación que se da en Tolosa e invito
o cualquier platense, cualquier tolosano, seguramente lo puede verificar y lo pueda sentir. Antes del 2 de abril, vos recorrías las calles de Tolosa y no encontrabas un cartel de venta. Lo que encontrabas eran carteles de alquiler. ¿Sí? O sea, ¿qué te implica eso? Es decir, la gente no se quería ir del lugar y el que tenía esa casa, departamento, lo que sea, como negocio, como una cuestión de resguardo de su dinero, lo ponía en alquiler y la gente quería ir. O sea, esos carteles eran transitorios. Hoy en día haces esa misma recorrida por las mismas calles y lo que vas a encontrar es pocos carteles de alquiler, pero muchos carteles de venta. Entonces, eso es que la gente, sin que nadie se lo diga, se quiere ir del lugar porque sabe que es una ciudad, un lugar inseguro, sabe que es un lugar vulnerable, no quiere volver a pasar lo que pasó. ¿Sí? Eso como primera instancia. Seguramente que esto, digamos, que vos comentás, seguramente tiene que ver. ¿Sí? Seguramente que igual acá hay una cuestión de Estado, digamos, una cuestión de política de Estado. Acá lo que interesa es el bien general en contra de la cuestión individual. Debería ser así. Debería. Ahora, esto vemos que no es así. ¿En qué sentido? El 26 de diciembre, en la última sesión del Consejo Deliberante del año pasado, no me canso de repetir esto porque me parece que marca las contradicciones que tiene este gobierno. Impulsados por el actual intendente Julio Barro, mandó a que sean aprobados por el Consejo Deliberante 34 desarrollos inmobiliarios. Sí. 33 de ellos venían con decretos aprobados en situación irregular, o sea, por este uso del decreto amparado por el Código de Ordenamiento Urbano, pero objetado por la provincia cuando se hizo la última modificación. 33 venían de la gestión de Bruera. Ahora, uno más lo mandó Garro, ¿sí? Propio, ¿sí? Se gestionó en un mes. Sí. Nosotros lo hemos tratado acá en Realpolitik, inclusive hemos revelado los negocios que había detrás de ellos. O sea, ¿no? una cuestión que quisiera, digamos... Ahora, esos 34 desarrollos inmobiliarios, la mayoría están en cuencas superiores de los arroyos de la zona norte de nuestra región, e inclusive también en la zona del arroyo El Gato. Ahora, sin tener en cuenta qué impacto tiene ese desarrollo, ese emprendimiento sobre el lugar donde se está haciendo, y menos aún, porque la mayoría están en cuencas altas, cuál es el impacto que tiene en su abajo, ¿no? Aguas abajo. Entonces, ahí avalaría esto, es decir, que el desarrollo inmobiliario sigue teniendo injerencia preponderante en los destinos de nuestra ciudad, se sigue construyendo sin tener esa visión de gestión de riesgo que nosotros reclamamos permanentemente. Estos desarrollos no deberían haber pasado, ya, se deberían haber inhabilitado directamente, porque lo que hay que preservar es este interés general sobre los desarrollos, o sobre estos pequeños intereses que son fuertes, son importantes, pero la verdad, digamos, acá tiene que haber una política de Estado. El intendente y los concejales que avalaron este desarrollo, nosotros lo dijimos. Porque sí, que hoy no hablamos solamente de oficialismo, de ahí ya es todo. Son todos los que votaron a favor. Sí. Es importante, es interesante ver esta parte que tiene el Consejo. Pasa que, o sea, que no, la verdad no lo sabía. El que no habla apoya. Tal cual. Tenés que levantar la mano y decir que vos estás te negás. En contra. Exacto. Es impresionante. Sí. Es impresionante. ¿Y sabes qué? No sabes quién. O sea, a mí me ha pasado el caso, porque te digo, digamos, con Luciano, otro compañero de la Asamblea Inundable de La Plata, fuimos a ver, te digo, a Carlos le hablamos con Morroy, hablamos con infinidad de concejales, oficialistas y opositores. Y me he encontrado con opositores que me han dicho: quédate tranquilo que yo la voy a votar, no estoy a favor de esa, y se callaron la boca, o sea, no dijeron nada. Entonces, por ejemplo, uno de los candidatos, ahí lo veo que está Ludley. Hace poco, digamos, lo vi en el 6 de abril, hay toda una movida en resguardo de lo que es el arroyo El Pescado, en la zona esa de preservación y demás. Y me sorprendió apoyando esa iniciativa. Entonces yo digo,
qué bueno que hubiera sido que hubieras apoyado esta otra iniciativa que básicamente lo que apuntaba es lo mismo, o sea, no construyan en un lugar donde es una gestión de riesgo. Entonces, yo, digamos, sinceramente, cuando son así, hay que decirlo. Ahora, es inconcebible que al día de hoy no podamos saber quién estuvo a favor y en contra de una iniciativa cualquiera, la que nos importa saber, no lo puedes saber. Tendrías que ir al consejo, pedir el detalle de quién habló y quién no habló, y ahí te vas a dar cuenta de quién votó a favor y quién en contra. No, bueno, pero Alejandro, vamos a distintas cuestiones. Nosotros, inclusive en Realpolitik, nosotros hacemos investigaciones y lo que publicamos son distintas cuestiones. Con esto del loteo, hubo una discusión muy fuerte entre Monroy y Tolosa Paz. Casualmente también por esto, Tolosa Paz se fue como abanderada de todo esto y después nosotros a través de una investigación terminamos dando a conocer que la mayoría de esos lotes los vendía la hermana de ella. Entonces, sí, pero, o sea, más allá de esa cuestión, ¿no? El negocio que está metido dentro pero de bueno, todo pero esto, ¿no? hago un ejercicio de conciencia, de ser consecuente. Tolosa Paz nos dio mucha información y hizo un laburo muy interesante marcando, identificando dónde estaba cada uno de esos loteos. ¿Sabes por qué? Porque el Ejecutivo, cuando los mandó, te manda una parva de cosas con con una semana de posibilidad de análisis y no te da esa información. ¿Y en dónde quedó eso? O sea, nosotros lo publicitamos. Claro. Y Ahora, eso no se tomó, no se hizo, no nada. Y evidentemente a los concejales no les importó. Monroy a nosotros nos dijo en una reunión que nos quedáramos tranquilos, que eso después provincia se iba a encargar de regularizarlo. No, señor. La municipalidad le está habilitando el uso del suelo, está cambiando el Código de Ordenamiento Urbano, le está dando esa posibilidad de hacer estos desarrollos. Entonces, la provincia lo que va a hacer es decir, en realidad, a ver este loteo, este desarrollo, cómo impacta en sí mismo y a lo sumo para el resto. Pero ya no va a ir en contra, de decir, a ver, si el uso del suelo es correcto o no. No, la municipalidad ya se lo cambió. Claro. O sea, ¿me entendés? O sea, hay una serie de cuestiones, o por ejemplo, no sé, nos dicen, no, yo tengo que tener en claro o confiar en lo que dicen los funcionarios municipales. Esto vino impulsado del área de desarrollo económico, planeamiento, donde quien la comandaba era Ileana Cid. Ileana Cid, hoy presidenta del Consejo, sí. Hoy presidenta del Consejo, bueno, está bien. Sí, todo lo que significa el COU y demás. A ver, se puede tomar, digamos, como que hizo una buena contribución, ¿no? Algo... Sí, o como el rol también como el rol de la mujer. Tenían que ver las mujeres que había y digo, bueno, vamos a poner una mujer también aprovechando pero eso. También fue un premio, ¿no? Decir, bueno, hiciste un buen trabajo. Un buen trabajo porque estuvimos en reuniones con ella planteándole todo esto y ¿sabes cuál? O sea, a eso es lo que voy. Nosotros le planteamos, mirá, necesitamos que se deje de usar este artículo de aprobar cuestiones por decreto que tiene la posibilidad del intendente. Nos dijo, sí, quédense tranquilos, no lo vamos a hacer. Bueno, ¿y la respuesta cuál fue? Se envió estos 34 desarrollos inmobiliarios a partir de decreto. Bueno, son respuestas y después vemos que, digamos, hoy es presidenta del Consejo Deliberante. Bueno, se puede entender como es un premio, ¿no? También a su gestión. Sí, yo creo también que hay que ir un poquito más atrás, porque no nos olvidemos que había un Scioli. ¿Cuánto tiempo Scioli fue gobernador, Alejandro? 8 años. 2 gestiones tuvo. Entonces, todo lo que hizo, ¿qué fue lo que hizo para que hoy por hoy, yo no es que digo la culpa es del pasado, no, pero si de alguna manera nosotros terminamos en una inundación como el 2 de abril, eso está claro. fue por eso. Que después los que vengan atrás no hagan absolutamente nada, o que a mí me molesta el que se abandera de eso y no hace nada. Digo, bueno, a mí mostrame con hechos y no me hagas la obra a la luz del día. Viste, cuando vas a la costa ves todos los camiones trabajando y casualmente me pasó que fui en enero y fui en febrero y prácticamente está el mismo camión en el mismo lugar, estacionado en el mismo lugar. O sea, no, pero están haciendo, y eso está
parado. Pero a mí lo que me gusta es que las cosas se vean de esa manera. Con el tema del 2 de abril hubo todo un operativo muy fuerte para tratar de tapar lo que estaba pasando. En ese momento Cristina Fernández de Kirchner, presidenta, se acercó a La Plata. Está la famosa foto de ella con las botas caminando por las calles inundadas. Sí, o sea, eso que tenés lo tenemos claro, digamos. Nosotros, yo donde vivía a media cuadra del Club San Martín de Tolosa, donde ahí fue un centro donde precisamente iba la gente a llevar sus donaciones y la gente, digamos, la gente de La Plata iba a buscar colchones y demás. Sí. O sea, que lo hemos visto a Scioli ahí, a ver su camada de asesores con su camisita muy entallada, cuando los vecinos estaban con lo que tenían puesto de hace 24 horas y en las condiciones que estaban. Todos tapados y habiendo perdido todo, si es que por suerte no le fallecía a nadie. Lo he visto a Bernie muy haciéndose el ofendido, cuando yo particularmente lo increpé, digamos, ¿qué haciendo ahí? Y bueno, sabiendo, ¿sabes qué? Que había, la prefectura tenía 2 o 3 gomones instalados en la casa de la madre de Cristina Fernández de Kirchner, que vive ahí en Tolosa, y esa gente no iba no iba a socorrer a los vecinos que estaban inundados, más cerca, en la zona donde estaba Cristina no se inundó, pero a 2 o 3 cuadras sí, y había 2 metros, 1,80 m, y un vecino de la calle 6 y 524, Alejandro, tuvo que digamos, yo lo utilicé a él para ir a llegar a mi antigua casa y poder saber qué pasaba con mi familia. Ese vecino estuvo todo el día, toda la noche, hasta las primeras horas de la mañana, rescatando vecinos. Cuando después a las 12 del mediodía veíamos que llegaban camiones del ejército, estos de prefectura, todo muy lindo, todo con sus trajes de neoprene, bárbaro, pero no habían hecho nada por los vecinos. O sea, esas cuestiones las tenemos absolutamente claras. Y otra cosa clara, que donde se ve la gestión y se ve dónde está la prioridad, podemos verlo en las ejecuciones de las obras, de los presupuestos de las obras. Claro. Con la información que disponemos hasta el 2017, porque bueno, ahora cambió la forma y no se puede desagregar hasta llegar a nivel de obra, pero en los dos últimos años de la gestión de Scioli y las 2 primeras de la gestión de Vidal, las obras fueron subejecutadas. O sea, que eso ¿qué te está diciendo? Que las obras se podrían haber hecho mucho más rápido de lo que se hicieron. ¿Sí? Entonces, y también te da la idea de cuál es la prioridad. Si subejecuto, no le estoy dando prioridad. Entonces, eso es común a la gestión anterior y a la gestión actual, y te da, o sea, eso, la verdad, como ciudadanos no miramos eso. La rendición de cuentas es tan importante como los anuncios que uno da al principio, porque si no pasa eso que vos decís, te vamos a hacer el arreglo de la ruta tal, y tú decís, qué bárbaro, la ruta tal, y después pasan 2 o 3 años y encontrás que el camioncito está ahí y no avanza. Sí, y eso es fundamental. Eso te da la o que 2 semanas antes está justo la fotito con eso terminado. Alejandro, hay varias cuestiones. Vos sabés que yo tuve la posibilidad de entrevistar a Sergio Berni acá en el programa. Sí. Hablamos de caso Nisman, hablamos de un montón de cuestiones. Esto fue el año pasado. Y cuando hablamos de la inundación del 2 de abril, no le gustó mucho. De Nisman tampoco le gustó que le pregunte. Me imagino. Pero un furcio que tuvo, que se dio cuenta después, porque en ese momento medio que le tomé de sorpresa, porque estábamos hablando de una cuestión política y le metí eso. Quiero mostrarte lo que después terminó siendo el título de la entrevista de Realpolitik. Lo estamos viendo también en pantalla la imagen esa que dice: Berni sobre las víctimas del 2 de abril. El conteo no corresponde con la realidad. En vez de decir corresponde con la realidad, el furcio es no corresponde con la realidad. Convengamos que nosotros también en Realpolitik mostramos los informes secretos, lo que llamamos como el informe Matskin, que
había un cierto listado, que después se dijo que había personas que estaba mal ese listado, que correspondían, que no correspondían, después que había 2 personas que no figuraban en ese listado, después que hay un montón de fallecidos y un montón de personas que ni siquiera figuran en ese listado. ¿Pero por qué? Porque la gente no los denunció, porque tampoco sabían o porque no tomaban conciencia de lo que estaba sucediendo. ¿Crees que hubo un gran blindaje para que esta catástrofe no tome más dimensión de la que ya había tomado? Porque vos decís el gran montaje que se generó y vos veías la realidad yo me quedé con lo que dijiste de la casa de Cristina, ¿no? De la madre de Cristina, cómo la protección estaba ahí y las personas estaban muriendo a media cuadra, cómo aparecieron todos para la foto. Y después, cuando el agua baja, cuando los muertos aparecen, cuando uno cae en la realidad, cuando uno después termina falleciendo por las enfermedades que les trajo el agua, o las enfermedades que uno empieza a generar, sobre todo respiratorias y demás, por la humedad o por lo que generó, el estrés, lo que sea, ahí desapareció todo el mundo. ¿Hubo un blindaje muy importante respecto a esto? Mira, yo te voy a ser concreto. Nosotros... de las asambleas inundadas de La Plata, en ese momento, quienes estaban conformando este espacio en el momento, hicimos una guardia activa en la Cámara Contencioso Administrativo luego del fallo de Arias, ¿sí?, que se dio en el 2014. Creo que era poco año, cerca del año. Hicimos o sea, ¿por qué? Porque lo que nosotros vimos es que se hizo un avance concreto. Si querés, el blindaje lo tenía el gobierno de ese entonces, siempre tiraba los números para abajo, ¿sí? Y la investigación de Arias, los números son más para arriba, ¿sí? Son mayor cantidad. De hecho, hay 16 personas que están judicializadas dentro de ese dictamen que no se pudieron comprobar a ciencia cierta que murieron a causa de la inundación. Claro. Si bien uno puede pensar que esas 16 también se las puede atribuir a la inundación. Pero bueno, uno en una sentencia judicial se tiene que basar sobre hechos concretos, ¿sí? Claro. Pero hubo 16 que se analizaron, además de los 89. Después hubo 2 casos adicionales que se presentaron después de esta sentencia, que realmente yo no te podría decir si se avanzó. Siempre hubo un reclamo de los familiares, que fueron quienes los presentaron, de que no se avanzó en ese estudio. Pero son 2 casos reales. Después, yo recuerdo una exdiputada que dijo que tenía una lista de 250 personas. Pose en su momento dijo que eran 300. No, porque versiones hay un montón. Decían Pues que versiones, a eso es lo que voy. Versiones hay un montón. Que el cementerio no alcanzaba, que tuvieron que cremar un montón de cadáveres y bueno, paro cardíaco, y directamente ni los analizaban, que las morgues estaban colapsadas, que el hospital español quedó colapsado, que la NEO también hubo muchos bebés que fallecieron y en el listado no figura ni una sola criatura. Por eso, a ver, siempre el reclamo es que son más de 89, pero son más de 89, si querés, lo podemos plantear por esos 2 casos, ¿sí?, adicionales presentados en la justicia y que no sabemos al día de hoy en qué se avanzó. En la ciudad de La Plata, con quien hables, siempre te va a decir, no, porque me dijeron, o sea, hechos supuestos hay muchos. La realidad es que, digamos, esos hechos no se corresponden con presentaciones concretas en la justicia. Entonces es difícil poder avanzar en eso. Yo particularmente me baso en lo que hay, en estos 16 casos que son dudosos, que no se pudo afirmar concretamente que murieron a causa de la inundación, más estos 2 casos que se presentaron concretos ante la justicia. Entonces, si vos tenés 2 casos adicionales, podés decir que son más. Ahora, de ahí a los números que se dicen, y bueno, van por quien lo dice, y si estos que lo dicen son funcionarios o tienen algún nivel de responsabilidad, lo que primero tenían que hacer es ir a la justicia. Tal cual. O sea, creo que en un momento Monzón dijo que también en una charla
que eran más, o el intendente en algún discurso puso en duda ese número. Bueno, a ver, vayan a la justicia. Si tienen dudas o tienen datos concretos, vayan a la justicia y hagan la denuncia que tienen que hacer. O sea, nosotros, ¿qué hicimos como ciudadanos, como vecinos? Creemos que las responsabilidades pasan por tal y cual. Bueno, fuimos a la justicia penal y nos presentamos y exigimos una serie de pruebas que se tienen que analizar, que al día de hoy no se hicieron. Por ejemplo, no se hizo una pericia hidráulica, una cuestión que se cae casi de maduro, hubo una inundación. Bueno, hagamos una pericia, a ver, hagamos si definamos si esas obras eran las necesarias, qué hubiera pasado si esas obras hubieran estado realizadas al momento de producirse esta lluvia, qué hubiera pasado, cómo hubiera impactado en la posibilidad de socorrer a las distintas víctimas. Bueno, al día de hoy no hay, y esa responsabilidad clara, concreta, del fiscal Paolini, que fue quien instruyó la causa y que también estuvo como fiscal en esta parodia de juicio que hubo el 6 de marzo. Por eso nosotros particularizamos, ponemos énfasis en este personaje nefasto de la justicia, que es el fiscal Paolini. Para terminar, Alejandro, y ya te agradezco que hayas venido al piso y poder tener esta charla tan distendida y hablando de absolutamente todo. El abogado Marcelo Peña dijo el lunes en este programa que iba a iniciar acciones para que se tome nuevamente testimonio de todas las personas, porque dice que el juicio el resultado que pasó de este juicio es cualquier cosa. Entonces quiere que se reactive esto y quiere que de alguna manera se haga justicia. ¿Te parece bien esa medida? Porque si no, termina quedando en automáticamente pagaste 100 pesos por cada uno de la muerte, con lo que significa, son 12.000 pesos, 13.000 pesos, me dijiste. 12.500. 12.500 pesos de multa por una catástrofe que marcó y que va a marcar siempre. Cada vez que llueve, yo digo, la herida se vuelve a abrir en todos los platenses. Te hayas o no te hayas inundado, porque siempre a alguno le tocó. ¿Te parece bien esta medida? ¿Crees que va a reactivar algo o pensás que va a quedar en la nada? Mirá, en realidad me parece bárbaro porque, bueno, Peña, digamos, es el abogado de Wagner, que es un particular damnificado que se presentó bastante tiempo después que nosotros. Esta medida que yo te digo de la pericia hidráulica la presentamos nosotros, los vecinos de Tolosa y Parque Castelli, esto todavía sin resolver. O sea, esto forma parte de este juicio original. O sea, mejor dicho, la causa original, la causa madre. El juicio fue un desprendimiento de esta causa. Sí. Y nosotros apostamos a hacer una serie de presentaciones sobre la causa original para que se pueda reactivar y lograr que pasen por la justicia todos aquellos que hoy todavía no pasaron. Ahora, vamos por más. Vamos por la comisión bicameral que hay dentro de la legislatura provincial y que analiza el funcionamiento, el desarrollo profesional de los funcionarios judiciales, para ir por el jury a Paolini. Y ahí sería interesante, digamos, ver cuál va a ser por ejemplo, hablaste de Bernie. Bernie forma parte de esa comisión. Claro. Va a ser interesante saber cuál va a ser su posición al respecto, si nos va a apoyar en esto o no. Y como en esa bicameral hay funcionarios actuales y de la oposición, es interesante saber cuál va a ser su posición, ¿sí? Así que seguramente te vamos a estar comentando este desarrollo, porque ahí se ven las realidades, ¿no? Porque discursos podemos tener muchos y... Aprovechen que es un año político, Alejandro. Ahí vamos a ver en qué bandera nos ponemos, en qué cuestión nos ponemos, y si a Bernie, que es candidato a gobernador, le gustaría hablar de esto o lo sigue incomodando como pasó Porque pocas personas, y no es para tirarme flores a mí ni mucho menos, pocas personas le preguntan por estas cuestiones como le hemos dicho nosotros, porque si no es prácticamente palabra prohibida y después no te atienden más el teléfono, se enojan o andás a ver cuántas cosas más. Pero me parece que es un tema tabú y está buenísimo que se hable y que se discuta y que se recuerde quiénes son los responsables y cómo van rotando de un lado para el otro. Por ejemplo, no me quiero extender porque ya
le estamos robando mucho tiempo al programa siguiente, pero el defensor del pueblo, Lorenzino. Bueno, te hago un paréntesis. O sea, Te hago un paréntesis. los platenses. Me hiciste recordar esto. Nosotros en su momento hicimos una presentación en la Defensoría para que nos ayude, ¿sí?, en los derechos que creíamos que estaban siendo vulnerados en el sentido de las obras, información pública, etcétera. Bueno, tuvimos una reunión y Lorenzino nos dijo que para él era mayor, eran como, no sé, no te quiero decir, pero era mucho más de este número. Entonces, es uno más de esta lista de que te digo Monzó, que nos dijo en otra reunión. No, bueno, para. Una cosa es Monzó, que no tenía nada que ver con el gobierno, y otra cosa es Lorenzino, que estaba al lado de Scioli, que te diga que son más los muertos de los que dijeron. Sí, lo dijo en una reunión. Tengo compañeros que están, o sea, pueden avalar lo que dijo. Ahora, digamos, bueno, todos estos funcionarios y que sea, yo lo que voy es, cualquier funcionario actual en ejercicio de funciones y debería, lo que primero tiene que hacer antes de decirlo es ir a la justicia. Ir a la justicia, tal cual. Y nadie lo hace. Y como para cerrar, digamos, me parece que lo importante de este 6º aniversario es que más allá de las obras y demás, no nos concentremos solamente en ese tema, que es importante, sí, pero es fundamental la justicia, que haya justicia, que se haga, cuando hablamos en memoria, verdad y justicia, bueno, que sea efectivo para los 89 vecinos que fallecieron, para los familiares, para nosotros los sobrevivientes y para todos los vecinos de La Plata, y que esta justicia sea efectiva para la anterior gestión, para los responsables, y que les sea una espada de Damocles para los actuales funcionarios, para que sepan que si pasa lo mismo, van a ser responsables y van a tener que ir a la justicia. Y son más responsables porque ya teniendo antecedentes no hicieron todo lo posible. Exactamente. Alejandro, muchas gracias y a disposición para lo que necesiten, tanto vos como absolutamente todos los damnificados y las personas que necesitan un micrófono para que lamentablemente se los escuche por este medio y no por los que correspondan. Bárbaro, te agradezco mucho. Ahí estaba. Vamos a un pequeño corte y si el señor Patiño quiere...